Les invitamos a compartir los próximos minutos con la antropología, una ciencia social que nos permite comprender el mundo que nos rodea. Vamos a conocer una investigación etnográfica sobre la emigración polaca a la Argentina en el periodo de entreguerras. Nos acompaña María Asunción Merino, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que centra su trabajo en los procesos migratorios históricos y contemporáneos entre Europa y América Latina. Ha invitado a una investigadora que ya ha estado con nosotros en otra ocasión y que trabaja sobre la emigración polaca a la Argentina que se produjo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidas las dos. Estamos con la profesora Katarzyna Porada, profesora polaca que desarrolla su investigación en España y en Argentina. La profesora Porada ha estado realizando su investigación en España, en el CSIC, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, y posteriormente ha estado en el CONICET, acaba de llegar del CONICET de Argentina, ha llegado de Buenos Aires hace menos de un mes, y tenemos interés porque nos cuente su investigación sobre la comunidad polaca. En otras ocasiones hemos hablado con ella sobre los descendientes de esta comunidad polaca asentada en Argentina, pero hoy nos viene a contar el proceso de migración y de asentamiento de la comunidad polaca en la época de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una gran población polaca, pequeña en comparación con otros colectivos, pero importante para la distancia que hay entre estos dos países, y como destino nos interesará saber por qué eligen ese sitio, por qué motivos se fueron, cómo se asentaron, y estamos aquí conversando con la profesora Porada. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Mi tema de investigación se centra ahora en la inmigración de entreguerras, tema de investigación que pude desarrollar más a fondo gracias de mi reciente estancia en Buenos Aires. 2 años. Sí, 2 años. Y la elección de este periodo precisamente se debe a que justamente esta etapa de la migración que es polaca hacia Argentina, que es sumamente interesante y muy numerosa, no ha sido hasta la fecha estudiada detenidamente. Es una población que emigra tras la Primera Guerra Mundial, eligen Argentina como país de destino. Cuéntanos un poquito cómo es esa población que emigra, por qué cuál es el contexto de salida de estos emigrantes, cómo está Polonia en ese momento. Claro, para entender un poquito los movimientos migratorios entre ambos países hay que entender que en 1918, después de la Primera Guerra Mundial y después de más de un siglo de división entre países vecinos, Rusia, Prusia, Imperio Austrohúngaro, Polonia finalmente recupera la independencia. Y el principal reto de la joven república consistió en unificar el territorio que durante este tiempo perteneció a 3 sistemas totalmente diferentes. Si bien los primeros meses se caracterizan por un júbilo y alegría general por la recuperación de la independencia, pronto resulta obvio que el país está pasando por una serie de problemas de índole social, económica y política, problemas a los que se iban sumando también un alto grado de desempleo entre la población polaca. Y en estas circunstancias, el gobierno polaco ve en la promoción de la migración desde las tierras polacas una manera viable de aliviar un poquito los problemas por los que se encontraban desde 1918. En ese momento Argentina necesita mano de obra, y en ese momento el gobierno polaco le sobra mano de obra y le sobra desempleo también, ¿no? Claro, y ¿por qué podríamos
preguntarnos por qué Argentina, porque hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial a la Argentina llegaron apenas 32.000 personas de origen polaco. Sin embargo, después de 1918, este movimiento empieza a crecer y entre los años 1926-29 arriban al puerto de Buenos Aires aproximadamente 75.000 personas. Entonces, en apenas 4 años llegan a Argentina más personas que desde que se iniciaron los movimientos migratorios. Este crecimiento, además de la política claramente proinmigratoria del Estado polaco, se debe también a la política de restricción migratoria introducida por los Estados Unidos. Se calcula que hasta 1913 los Estados Unidos recibieron aproximadamente 2 millones de personas de origen polaco. No obstante, la promulgada en 1924, la ley de cuotas, limitó la inmigración polaca hasta 6.000 ingresos anuales. Entonces, estas circunstancias convirtieron a Argentina en un lugar de migración relativamente accesible y que también ofrecía, al menos al principio de la década de los 20, unas oportunidades laborales con las que no contaban en su país de origen. Una cosa importante que habría que añadir, que la tercera parte de la inmigración polaca proveniente de las tierras polacas era de origen judío. Uh-huh. Si nos centramos en el perfil de los inmigrantes, al igual que en las épocas anteriores, en el periodo de entreguerras la inmigración se caracterizó por ser mayoritariamente rural. Casi un 80% de las personas que emigraron en este periodo declaraban trabajar en sectores relacionados con el agro. Y también un rasgo característico es una muy alta masculinización de los movimientos polacos. Si bien ese fue como un rasgo propio de toda la inmigración hacia Argentina en el periodo de la inmigración en masas, que fueron por cada 100 mujeres emigraban 220 hombres aproximadamente. En el caso polaco, por 100 mujeres emigraban 400 hombres. Entonces, como podemos ver, fue bastante por encima de la media de inmigración general. La fuerte crisis económica presenciada en Argentina en los primeros años de la década de los 30 afectó considerablemente los movimientos migratorios. Prácticamente se frenaron los movimientos migratorios, alcanzando apenas 2.000 en comparación con más de 20.000 anuales, hablo de ingresos polacos. Y también afectó a los polacos ya residentes en Argentina en este periodo. Se calcula, según las fuentes étnicas, que aproximadamente un 50% de los inmigrantes se encontraban sin trabajo y los que consiguieron mantener el empleo sufrieron unas importantes reducciones de sueldo. También muchas de estas personas que, pues, después de haber llegado, después de un par de meses de trabajo, perdían el empleo, llegaron a ocupar uno de los asentamientos informales que se fueron formando por aquel entonces en Argentina, principalmente en Buenos Aires. Uno de los asentamientos que como que dan origen a las futuras vías miserias se llamó la vía desocupación, ubicado en las proximidades del puerto porteño, y se calcula que el número de polacos que habitaban esta vía de desocupación alcanzaba hasta un 50% del total de los habitantes. Y, por ejemplo, si nos preguntamos el porqué de tan alta vulnerabilidad de los polacos en el contexto argentino en el periodo de entreguerras, pues eso se debe a un conjunto de factores entrelazados entre sí.
como he mencionado, el auge de los movimientos migratorios hacia Argentina ha tenido lugar justo antes de que estallara la Gran Depresión y que separara o paralizara en gran parte la actividad económica argentina. Y la primera época migratoria, que suele caracterizarse por una gran inestabilidad, pues justo coincidió en este periodo. Entonces, al agravarse la situación laboral y al desempeñar los polacos las tareas no calificadas, muchos de ellos fueron los primeros en sufrir las consecuencias de la crisis, como la pérdida de trabajo, reducciones de sueldo, lo que he dicho antes. Además, a la situación desfavorable se sumó también la incapacidad de la joven colectividad de afrontar la situación. Las asociaciones étnicas polacas no contaron por aquel entonces ni con miembros ni con medios suficientes para atenuar, aunque sea parcialmente, ese impacto. Dicha situación también se debía en parte al perfil de los propios inmigrantes. Se trataba en la mayoría de campesinos sin competencias técnicas suficientes que les podrían garantizar el empleo. La mayoría tampoco poseía el conocimiento del castellano, por supuesto, lo que también les dificultó adicionalmente la incorporación al mercado laboral. Y también a todas estas características se sumaba, como he mencionado, el elevado índice de masculinidad de los propios inmigrantes. Este fenómeno, a su vez, demostraba la estrategia migratoria de los polacos de este tiempo. Se trataba en la mayoría de la estrategia que consistió en emigrar primero el hombre, trabajar determinado periodo y tras conseguir una cierta estabilidad, luego traer la mujer y la familia. También hubo un porcentaje elevado de personas que dejaron en Polonia sus familias económicamente dependientes y tras haber conseguido un determinado dinero planeaban retornar a Polonia. Se trataba entonces de individuos dispuestos a realizar cualquier tipo de trabajo, reducir al máximo el gasto y enviar sistemáticamente el dinero a Polonia. Y entonces, pues la falta de ahorros, que coincidió con etapa de la crisis económica, les imposibilitó afrontar los cada vez más prolongados periodos de desempleo y les hacía más vulnerables y más propensos a formar parte de uno de los asentamientos de los desocupados. Me surgen varias preguntas, profesora Porada. En este caso, tenemos una población con en un contexto de gran vulnerabilidad, dada su desconocimiento del idioma, su procedencia rural. Me surgen un montón de preguntas. Por ejemplo, una de ellas sería de qué zonas vienen de Polonia. Otra pregunta que me gustaría realizarte es sobre las redes. ¿Ellos vienen a través de redes, de cartas de llamadas o cuál es el papel un poco de las redes, si has podido llegar a investigar ese aspecto de la migración? Claro, ¿de qué zona provenían? Vamos a empezar por la zona. Una parte importante de estos inmigrantes provenía de la parte sudeste de Polonia, la denominada Galicia, que durante la repartición de Polonia perteneció al Imperio Austrohúngaro. Se trataba de una zona menos industrializada, altamente poblada y más pobre del país. Uh-huh. Y además se trataba de una región con una población predominantemente ucraniana, con un alto porcentaje de los judíos. Después de la Primera Guerra Mundial al territorio polaco fueron incorporados varios territorios con una población ucraniana y que automáticamente se convirtieran en ciudadanos polacos.
Y el Estado polaco lo que pretendía es también un poco deshacerse de estas personas. Promoviendo la inmigración se pretendía modificar la composición étnica de Polonia. Entonces, promover la migración de las minorías étnicas, principalmente ucranianos y los judíos, que justamente vivían en esta parte sudeste de Polonia. Entonces ahí es un porcentaje elevado provenía de esta zona. Sobre las redes que me preguntaba, sí, una parte importante de los que llegaron en este periodo llegaba a través de conocimiento transmitido a través de familiares o amigos. Eso también lo vemos en la formación de colectividades de esta época que se iban, por ejemplo, a un pueblo específico de una provincia específica. Desgraciadamente este periodo, como hemos mencionado también, como coincide con una importante crisis económica del 29, entonces, si bien en un inicio estas redes cumplían su función y permitían los integrantes de la comunidad entre sí se ayudaban a conseguir cierto empleo, la crisis prácticamente imposibilitó el buen funcionamiento de estos mecanismos de paisanaje existentes y la incapacidad de crear, de la comunidad, de la joven comunidad polaca de crear unas asociaciones fuertes, todavía más dificultó esta situación. Es decir, que el colectivo que ya estaba asentado no pudo servirles de colchón para evitar el impacto de esta crisis, ni ayudarlos a encontrar trabajo porque no lo había, ni evitar que vivieran en la villa de desocupación. Claro, porque ¿Una población de esta gente retorna? ¿Se ha podido ver un poco flujos migratorios? ¿Hay algún trabajo que pueda orientarnos o darnos luz en este sentido? Un porcentaje significativo, unos 20% retornan, y yo creo que los que querían retornar, el porcentaje, en este periodo el porcentaje era mucho más elevado. No obstante, el gobierno polaco, el Estado polaco se negó a financiar los viajes de retorno, argumentando que la situación en Polonia era mucho peor que la que vivían en la Argentina, incluidos los que estaban en los asentamientos de desocupados. Y entonces, salvo casos excepcionales, no se conseguía la financiación de retorno. Entonces, sospecho que muchos que inicialmente sí querían volver, finalmente, frente a la imposibilidad de volverse, permanecieron ya en Argentina. Claro. ¿Has tenido posibilidad de entrevistar, de encontrar alguna de estas personas? Porque, claro, estamos hablando de gente que en los años 30 tendrían unos 20 años, 30, 40, que además tendrían 90, 100... o que hubieran venido un poquito más jovencitos de niños, después cuando los padres los llamaban con estas cartas de llamada. ¿Has encontrado a alguien de esa época? Sí, en Misiones he encontrado dos personas, dos mujeres ya muy mayores, pero que sin embargo se acordaban de cómo ha sido el viaje, las primeras experiencias. Se acordaban, por ejemplo, del llanto de la mamá o de la abuela, porque decían, ¿cómo hemos terminado aquí? Wow. Son como recuerdos sueltos que sí mantienen en la memoria todavía. Esas cosas son muy impactantes. Sí. Y es una suerte poder encontrar algunos informantes de esa época. No, la verdad que sí, mucha suerte. Tú también nos comentabas alguna vez, a raíz de esta difícil incorporación de los inmigrantes polacos que llegaban en esta época, ¿qué imagen tenían ellos en la sociedad? Porque esta gente desempleada en villa ocupación, me imagino que no encajarían en el ideal del trabajador que se incorpora y tiene un empleo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esta imagen. ¿Qué imagen tiene la sociedad argentina, sociedad porteña, de los inmigrantes que llegan polacos? Claro, pues dicho lo anterior, no es de extrañar que la imagen de los inmigrantes polacos de la época pues difícilmente podría catalogarse como positiva. Y en estas circunstancias no faltaron las opiniones de los intelectuales argentinos que señalaban que las dificultades que experimentaban los polacos una vez en Argentina se debían a una experiencia preinmigratoria. Aparecieron voces que
que afirmaban que el hecho de participar en la Primera Guerra Mundial les condenaba a los polacos, a los que llegaban a Argentina, a ser portadores de unos importantes trastornos mentales, lo que a su vez les hacía muy propensos de convertirse en ladrones o caer directamente en la mendicidad. O la prostitución. Claro, porque además en este periodo también el campo donde el gentilicio polaco empezó a ganar una fama importante fue, como has dicho, la prostitución. Y eso se debe, como hemos hablado tanto de la masculinización de la inmigración, pues está relacionado con este fenómeno. Y respondiendo a la demanda existente, ya en 1906 fue creada una asociación polaca, Sociedad de Socorros Mutuos, Varsovia, dedicada a la prostitución y trata de blancas, y era una asociación que durante los siguientes años llegó a convertirse en una de las más potentes de este tipo de actividad. Y si bien la asociación luego cambió el nombre y fue, en vez de Varsovia, por las críticas del cuerpo diplomático polaco, se empezó a llamar Zwimigdal, si bien fue desmantelada en 1930, en el imaginario colectivo la asociación entre el polaco como rufián y la polaca como prostituta se mantuvo durante varias décadas. Lo interesante de estas cuestiones es que décadas después los polacos son una colectividad absolutamente incorporada a la sociedad mayoritaria argentina. Son gente que podríamos entrecomillar decente, que hubieran perdido el estigma de su momento de llegada. Y esto es muy interesante porque lo que nos da el trabajar con fuentes históricas y el investigar procesos históricos de largo recorrido es que la imagen de los inmigrantes cambia y la imagen de los colectivos cambia, y en este caso es un ejemplo paradigmático de ello, ¿no? Cómo los polacos en su momento eran vistos como lo peor, estigmatizados en un grado ya muy intenso de discriminación, y sin embargo al cabo de las décadas una población reconocida y querida por su origen europeo, anhelante sus descendientes de recuperar la nacionalidad polaca, y los argentinos orgullosos de tener origen polaco europeo entre sus gentes, ¿no? Exactamente. ¿Quieres añadir algo más para nosotros o seguimos hablando sobre la comunidad y sus fuentes de documentación? En este caso quisiéramos conversar contigo sobre qué fuentes has usado, cómo has podido encontrarlas. La biblioteca de Polonia, de polaca en Argentina, te ha echado una gran mano. ¿Cómo ha sido toda tu relación con este mantenimiento de las fuentes, de los libros, por parte de la propia comunidad polaca, ¿no? Voy a hablar sobre las fuentes que he utilizado. Gracias a la colaboración con la Biblioteca Polaca, he tenido acceso a las publicaciones étnicas, a los periódicos, a las revistas que salían tanto en Buenos Aires como en la provincia de Misiones, y estos sí que han sido una gran fuente de información. Sobre todo, me he centrado en rescatar un poquito las cartas de los propios inmigrantes, donde ahí ellos con sus propias palabras explican la situación que han vivido, las penurias por las que están pasando o los pocos éxitos que también han tenido. Y aparte de eso también me he adentrado un poquito en los fondos de los archivos, Archivo General de la Nación, Archivo Intermedio, donde pude consultar las actas de inspección marítima, donde podemos ver un poquito quiénes llegan, de qué parte provienen. Si bien el trabajo de establecer con exactitud cuál fue el perfil es un trabajo a largo plazo y todavía me queda mucho, ya me he podido hacer como una mínima idea cómo han sido estos movimientos. También he tenido la oportunidad de visitar diferentes asociaciones étnicas que mantienen cartas entre parientes, mantienen materiales de difusión de los actos conmemorativos que se iban organizando a lo largo de los años. Algunos incluso mantienen como libros de protocolos de diferentes asociaciones.
o el listado de los miembros, que es un material sumamente interesante, sumamente rico y con toda la seguridad permitirá ahondar más en este periodo que a mí me interesa específicamente. Claro, has hecho una labor increíble, muy importante de recuperación de fuentes y has tenido la suerte o la oportunidad de encontrarte con estas entidades que mantienen, que tienen materiales, y me parece que la oportunidad de trabajar con las cartas de los emigrantes es una fuente muy valiosa que nos aporta una información a nivel micro de redes, de familias, cómo se constituían, cómo crean las cadenas migratorias. Me imagino que a largo plazo todo este material podrá ver la luz y podrá generar resultados interesantes con tus publicaciones que esperamos. Gracias, profesora Porada. Muchas gracias.